Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a una entrega más de una palabra de vida. Te habla Gialni José y estamos por aquí, como el programa se llama así mismo, estamos para compartir una palabra de vida contigo, una palabra edificante, una palabra del Dios Todopoderoso, la mejor palabra que podemos recibir cada día. Bendigo tu vida desde donde quiera que te estés conectando. Te digo gracias por compartir, gracias por suscribirte a nuestro canal, gracias por estar pendiente, gracias por los mensajes, por las notificaciones que envías, por las peticiones de oraciones, gracias por las felicitaciones, por los mensajes en privado que nos envían. Muchas gracias, bendigo tu vida de manera sobrenatural, que el Dios Todopoderoso obre sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre todo lo que Él ha puesto en tus manos. Iniciamos como siempre nuestra transmisión poniéndonos en las manos del Dios Todopoderoso, porque todo lo que hacemos es para su gloria y su honra. Y sabemos que si Él no está, como mismo dijo Moisés, si su presencia no va con nosotros, que no nos lleve a ningún lugar. Entonces sabemos que tenemos que iniciar toda obra poniéndonos en las manos de aquel que nos llamó, de aquel que nos envió, de aquel que tiene los planes específicos para cada cosa que vamos a hacer, para nuestra vida, para nuestro propósito en esta tierra. Entonces nos ponemos en sus manos para que sea Él, utilizando esta vasija de barro que soy yo, para traer esa palabra específica que tú estás esperando en el día de hoy, en este momento específico de tu vida. No sé cuál sea la situación, no sé cuál sea el problema, no sé cuál sea el desierto por el que estés pasando, no sé si estás en un momento de gozo, de felicidad, celebrando un triunfo que Dios ha puesto en tus manos, pero cualquiera que sea la situación, le pedimos al Todopoderoso que sean las palabras específicas que tú necesitas escuchar en este momento. Y si me preguntas cuál es el tema que traemos para el día de hoy, quiero hacer una transmisión. Si se han dado cuenta, estamos tratando de hacer las transmisiones un poquito más cortas, porque a veces me dicen las personas, pues escuché la transmisión, pero ya estaba ocupada y ya no pude terminarla, y alguna la he extendido. Al principio inicié 30 y pico, 40 y pico de minutos. Entonces, cuando uno se entra a YouTube a chequear qué cantidad ese es Rocky que anda todo por ahí caminando. Cuando uno se entra a chequear la cantidad de personas que ven la transmisión, siempre a veces nos damos cuenta que no todos terminan de ver el video completamente. Entonces, más importante es que tú completes el video y yo bajarle un poquito a la cantidad de minutos, pero que sea una palabra específica, una palabra edificante que puedas recibir. Bueno, en el día de hoy el tema que estaremos tratando será: después de tu desierto viene la manifestación del Dios a quien le sirve. Después de tu desierto viene la manifestación. Debemos entender que nosotros como seres humanos, nosotros como hijos de Dios, pasa igual en nuestra vida, con nuestro Dios Todopoderoso, que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestros hijos. Nosotros a veces le ponemos metas a nuestros hijos. Si logras esto, te voy a dar aquello. Si logras hacer esto, subir la nota, te voy a comprar esto. Si logras hacer esto durante todo el año, te voy a regalar para diciembre esto. Entonces acostumbramos a hacer eso con nuestros hijos. Es como un premio por lo bien que se han portado, por lo obediente que han sido, por los buenos hijos que han sido. Entonces, en el caso de nuestro Dios Todopoderoso, sabemos que el Dios a quien le servimos no tienta a nadie, porque la palabra lo dice, pero sí permite que pasemos por desiertos, que pasemos por pruebas, que pasemos por situaciones para que Él pueda glorificarse en nosotros, para que Él pueda llevar a cabo esa obra de excelencia que Él quiere lograr en nosotros. Hay cosas que Él necesita matar en nosotros, hay perfección que Él quiere lograr, hay un crecimiento espiritual y una madurez que Él quiere que nosotros alcancemos, como mismo dice la palabra, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. A su imagen y semejanza es que somos formados. Entonces debemos entender que vamos a pasar por situaciones porque hay áreas de nuestra vida que tienen que ser cortadas.
eliminada. Hay situaciones de nuestro carácter que tienen que ser pulidas. Entonces, por eso vienen los desiertos, por eso vienen las situaciones, por eso vienen las pruebas, los problemas. Entonces, hay una palabra en Éxodo capítulo 4, iniciando en el versículo 18, que es cuando Moisés vuelve a Egipto. Cuando hablamos de Moisés, yo creo que no habría que agregar mucho a la palabra, porque literalmente Moisés, todos conocemos de Moisés, todos sabemos lo que pasó, todos sabemos el llamado de Moisés, todos sabemos desde su nacimiento qué pasó con Moisés, cómo fue arrojado a las aguas, al río, para evitar que fuera muerto con los demás niños varones, de cómo la mano poderosa de Dios estuvo ahí en todo momento para salvarlo, para rescatarlo, y en la misma casa del enemigo que dio el decreto, que dio el edicto para matar todos los niños, él mismo, en la misma casa de él, del enemigo, fue que nuestro Señor sobrenaturalmente lo introdujo y le dio el sustento que necesitaba la misma persona que se supone que lo matara. Entonces vemos cómo nuestro Dios hizo todo sobrenaturalmente en la vida de Moisés. Vemos cómo después tiene que huir de Egipto y se va al desierto por 40 años. Vemos cómo estuvo en casa de Jetro, su suegro, cómo se casó con una de sus hijas, cómo formó familia y todo lo que pasó en su vida. Pero vemos en esos 40 años cómo estuvo en el desierto, quién sabe por cuántas situaciones. Hay muchas cosas que debemos entender en cuanto a la palabra, que no nos da detalles específicos de algunas cosas, pero no tenemos que tener el detalle específico para uno entenderla y saber que normalmente pasaron. Por ejemplo, cuando habla de 40 años en el desierto, no tiene que tener algo específico para decir Moisés pasó por esto y detallarlo enumeradamente, sino que sabemos que desierto, cuáles son las condiciones que se viven en un desierto, sabemos las necesidades que tuvo que haber pasado porque estaba huyendo, estaba fugitivo, estaba siendo amenazado de muerte. Entonces todo eso lo sabemos de cuántas cosas tuvo que haber pasado Moisés en el desierto en esos 40 años. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que puede haber pasado situaciones que en la Biblia no están descritas, pero que al saber que se trata de desierto y a saber el tiempo que estuvo en ese desierto, que fueron 40 años, automáticamente tenemos que saber que fueron muchas las situaciones que pasó en esos 40 años. Pero debemos entender que cuando nuestro Dios llamó a Moisés en la zarza, con la zarza ardiente en el monte Horeb, debemos entender también que nuestro Dios ya tenía un plan y un propósito con él desde antes que naciera, así como lo tiene contigo, así como lo tiene conmigo. ¿Qué te quiero decir? Que esa es la parte donde vamos a leer ahora, de cuando nuestro Dios le da las instrucciones a Moisés de regresarse a Egipto, de regresar al lugar donde lo lastimaron, donde lo hirieron, de regresar al lugar donde tuvo que salir huyendo porque lo querían matar, de regresar al lugar donde estaba un faraón que ya para ese tiempo había muerto. Entonces el Señor le dice que los perseguían ya habían muerto, que era tiempo de regresar. Vemos a un Moisés que pasó todas las situaciones que pasó, pero llegó el momento de regresar a Egipto. ¿Qué es el Egipto para nosotros? Desde la parte que te lo quiero expresar en este momento. El Egipto puede significar ese tiempo de manifestación después de tu desierto, ese tiempo de manifestación del Dios Todopoderoso, ese tiempo donde el Espíritu Santo te empieza a usar después de tu desierto. Porque como decía, hay áreas de nosotros que se están bregando en ese desierto, que se están puliendo en ese desierto, pero no toda la vida te vas a quedar en el desierto. Hay una etapa específica para ese desierto que ya el Dios Todopoderoso, como mismo dice en Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo, pues todo tiene su tiempo. Salir del desierto también tiene una hora específica marcada en el cielo. Entonces, cuando sales del desierto, te toca vivir lo que le tocó vivir a Moisés al llegar a Egipto. Y dice en Éxodo 4:18, del 18 al 21, vamos a estar leyendo, y dice: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer
y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Hay algo que mientras yo leí aquí es como vi que lo que Moisés tenía en su mano fue cuando en el desierto el Señor se le apareció en la zarza y lo puso a manifestar su gloria y su poder y le dijo: ¿qué tienes en tus manos? Y lo único que él tenía en sus manos era una vara. Eso puede representar para nosotros que muchas veces cuando estamos en un momento de prueba, un momento de situaciones, de dificultades, hace el enemigo que llegue una ceguera a nosotros donde no podemos ver qué es lo que tenemos en nuestras manos. Hay muchas veces que el Señor va a poner cosas tan hermosas en nuestras manos y los demás la pueden ver, pero tú no la puedes ver, porque el enemigo, la desesperación, la frustración, la prueba, la presión del momento no te permite verlas. Pero Dios siempre va a poner una persona específica, una palabra específica, te va a hablar a través de sueños, de visiones, de la palabra, de las escrituras, y te va a direccionar para que tú identifiques eso que puede ser, como mismo lo fue para Moisés, tu vara en ese desierto, que puede ser lo que tienes en tus manos, que en ese momento no lo está viendo y es lo que te va a ayudar a manifestar su gloria cuando salgas del desierto. Hay momentos en que nosotros estamos en situaciones difíciles y se ciega nuestro entendimiento, se ciega totalmente y no podemos ver, no vemos salida, no vemos solución, no vemos que nada pasa, pero debemos entender que nuestros ojos espirituales están abiertos hasta cierto punto y hay cosas que pueden estar pasando en nuestra vida, en nuestro alrededor, en el mundo espiritual, en el cielo, en la manifestación del Dios Todopoderoso, en lo que Él está haciendo en el mundo espiritual. Y puede ser que nuestros ojos espirituales, en nuestro modo de entenderlo o de verlo, no se nos permita que se abra esa cortina, como dicen los profetas, que se remueva el velo para tú ver qué es lo que está pasando. Llega un momento de desesperación en que tú no ves espiritualmente nada, pero están pasando muchas cosas en el mundo espiritual. Llega un momento donde la desesperación por lo que estás pasando, por la prueba, por la situación, no te permite ver que el Dios Todopoderoso a quien tú le sirves es fiel y que está obrando a tu favor, aunque tú no lo puedas ver. Hay cosas que vamos a creer, siempre debemos entender que el enemigo siempre nos va a hacer ver que todo está en nuestra contra, que todo está mal, que todo está perdido, que ya no tenemos nada que hacer. Pero el Dios Todopoderoso debemos estar confiados que siempre va a estar trabajando a nuestro favor, que Él inició la obra con nosotros y Él la va a concluir. Otra parte que me llamaba la atención al final era que dice que Él le dijo que cuando se regresara a Egipto, le dijo: mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que yo he puesto en tu mano. Ahí volvemos a la vara. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos que tú no lo estás viendo porque estás en el desierto? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto como don, como manifestación, como regalo, como gracia divina, como favor inmerecido? ¿Qué es lo que Él ha puesto en tus manos que quizá por tu desesperación, por tu desierto, por tu prueba, tú no lo estás viendo? Hay dones que el Señor puede poner en manos nuestras, como decía hace unos segundos atrás, unos minutos, de que tú no lo vas a ver en el momento, pero el momento de desesperación por lo que está pasando es que no te permite que tú lo veas. Pero el Señor va a utilizar personas que están alrededor tuyo y van a decir: oye, tú tienes el don de tal cosa. Oye, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces lo otro? Pero tú en tu desesperación no lo puedes ver. Entonces, eso te digo en este momento. Analiza qué tienes en tus manos, porque lo que tienes en tus manos que el Señor te ha dado, ese don, ese regalo, ese favor inmerecido, ese don quizás que todavía no se ha manifestado en ti, ese don quizás que le estás pidiendo al Señor, pero ya en el mundo espiritual se te otorgó y lo que tienes es que guerrearlo y pelearlo para poder recibirlo, porque hay impedimento en los aires. No sé qué es
lo que el Señor te ha dado y que quizá tú estás esperando y pensando, no lo he recibido, no lo voy a recibir, ya el Señor no me lo quiere dar, y sin embargo no has entendido que tienes que pelear y seguir pidiéndolo porque está ahí ya, solamente falta la manifestación. Él le dice que esté seguro que haga delante de Faraón toda la maravilla que él había puesto en sus manos. Delante de Faraón. Hay momentos en que nosotros vamos a estar peleando con familiares, principalmente cuando somos nuevos cristianos, que no creen en el Dios que te llamó, que no creen en el Dios que te sustenta, que no creen en las maravillas del Dios todopoderoso al que le servimos. Pero va a llegar un momento en nuestra vida donde el Señor nos va a usar como su vasija de barro para manifestar esa gloria que Él representa, para decirle a los demás que están a tu alrededor y que no creen en el Dios tuyo, que no creen en tu ministerio, que no creen en lo que Dios ha depositado en ti, para decirle por medio de las señales y de las manifestaciones que Dios va a hacer a través de ti. Hey, aquí está el Dios del que yo le hablaba, aquí está el Dios del que yo le servía, aquí está el Dios todopoderoso. Ese es el Dios a quien le servimos. Hay un testimonio que yo compartía el otro día y se lo comparto ya para finalizar ya esta transmisión. Y es que pasaba por situaciones muy difíciles en todo el año pasado. Estuve en noviembre del año pasado con una situación de mi esposo, fue operado de emergencia, una situación muy grave, tuvieron que sacarle como 15 centímetros de intestino grueso, tenía un tumor en el estómago, todavía no se sabía si era canceroso, mi esposo ya casi no podía comer, había rebajado casi 40 libras de peso y era fuerte la situación, era mucho el dolor, era mucha la situación por la que tuvimos que pasar, pero él tuvo que pasar por una situación de dolor y una situación difícil por un transcurso de varios meses, porque al principio no le encontraban cuál era la situación. Cuando finalmente la encontraron, pues tuvieron que, por su condición de salud y la diabetes, tuvieron que preparar su cuerpo durante 3 meses para poder resistir la cirugía, de tan complicada que era y tan peligrosa. Entonces, yo recuerdo que cuando mi esposo entró en el quirófano, habían pasado ya, el doctor me dijo que era 1 hora y media de cirugía y eran 4 horas y media y mi esposo no salía del quirófano. Era fuerte la situación. Y recuerdo que cuando estoy en sala de espera, que el doctor ya sale de la cirugía, que me va a explicar, me dice, todo estaba bien, removimos el tumor completamente y de ahí hicimos lo que había que hacer para lo de el colon y extraímos la muestra para mandarla a la biopsia para chequear lo del cáncer. Y yo me quedé como que, ¿qué cáncer? ¿De qué usted está hablando? Porque mi esposo me lo había ocultado. Entonces ahí fue como un balde de agua fría para mí cuando él me dijo eso, porque yo dije, ¿y qué pasa aquí? Y era efectivamente correcto, mi esposo me lo había ocultado. Pasamos todo diciembre y recuerdo que a finales de diciembre del año pasado, ya al 22, 23 de diciembre, recuerdo que el diagnóstico llegó. Los análisis, los resultados llegaron y era positivo a cáncer categoría 2. Y pasamos el diciembre que yo decía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Y ahora qué? Fue bien difícil, fue bien difícil. El año terminó en tristeza en vez de alegría. Fue un mes muy difícil. Esperaba que llegara enero para ver qué le decían a mi esposo, porque tenía que ir donde un especialista del cáncer, para ver si necesitaba quimioterapia, para ver todo eso. Resulta que al principio del año no le pusieron la quimioterapia, le empezaron a dar unos medicamentos, un tratamiento, porque al estar tan débil de la cirugía y todo el peso que había perdido, porque no quisieron ponerlo en quimioterapia y lo pusieron en tratamiento. A los 6 meses se fue a chequear y seguía con el tratamiento. Le dijeron que al completo del año de la cirugía, a él lo iban a... le iban a dar, le iban a hacer una colonoscopia y que le iban a chequear para hacerle un MRI también antes de eso. Cuando le hicieron el scan, el MRI de cuerpo entero, recuerdo que faltaban 3 semanas para la colonoscopia y el médico le dice que el MRI había salido algo mal porque la máquina no estaba bien, parece. Entonces mi esposo le dijo que de qué pasaba. Y él le dijo, no se preocupe, no es nada malo, simplemente tiene que haber sido problema de la máquina. Y le dijo así.
Pero como ya faltan 3 semanas para la colonoscopia, ya iba a salir todo, no tiene que preocuparse de hacérselo otra vez. Cuando mi esposo fue a hacerse la colonoscopia, dice que chequearon todo y le dice que el doctor, cuando yo voy a recoger a mi esposo, porque lo tuve que dejar en el lugar, no podía quedarme ahí, cuando voy a recoger a mi esposo 2 horas después, dice el doctor que no entendía qué era lo que había pasado. Y mi esposo le dice, ¿cómo que no entendía? Entonces le dijo, no, porque me mandaron los resultados del MRI y en el MRI no salía nada y pensamos que era problema de la máquina. Pero en efectivo el MRI estaba bien porque el cáncer desapareció totalmente. No sabemos qué pasó, pero el cáncer no aparece. Pero nosotros que le servimos al Dios Todopoderoso, sí sabemos qué pasó con ese cáncer. ¿Por qué te digo este testimonio? Creo que 2 semanas o 3, no recuerdo cuánto, lo di en las redes sociales también y a lo mejor los has escuchado. Pero ¿por qué lo digo nuevamente? Porque el Dios Todopoderoso tiene control de nosotros. Él tiene control de todo. Por muy difícil que sea el desierto, por muy difícil que sea la situación, por muy difícil que sea lo que está pasando en tu vida, yo te estoy hablando de una persona que no es cristiano. Mi esposo no es cristiano todavía, pero pronto lo será. No es cristiano, pero él vio la manifestación del Dios Todopoderoso al que yo le sirvo. Él vio quién es el Dios que nos sustenta. Entonces, eso te digo a ti en este momento. A lo mejor estés en ese desierto, a lo mejor estés en esa prueba, a lo mejor estés en esa situación a la que no le ves salida. Pero yo te digo en este momento, confía, porque el Dios a quien tú le sirves, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y si Él inició la obra contigo y conmigo, Él la va a terminar. Él es fiel. Nosotros podemos ser infieles, pero nuestro Dios permanece siendo fiel. Así como hizo la obra de ese desierto que pasamos durante todo un año con la situación de mi esposo, al final vino la manifestación de quién es el Dios Todopoderoso al que yo le sirvo. A fin de cuentas, los inconversos, los amigos de mi esposo, las amistades, la familia que no conoce, tuvo que saber que el cáncer de mi esposo, el Dios a quien yo le sirvo, lo desapareció. Eso te digo en este momento. Hay un versículo que está en el capítulo 7 que dice, el número 1, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Y hay otra parte más para abajo en el versículo 4, ya al final del versículo, el versículo 5 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Sabrán que yo soy Jehová, dice el Señor. Hay muchos que no entienden la manifestación del Dios Todopoderoso. Hay muchos que no entienden por el desierto que tú estás pasando. Hay muchos incluso que levantan el dedo y te señalan y dicen, eso es porque está en pecado, porque no entienden lo que está pasando en tu desierto, no entienden lo que está pasando en tu prueba. Pero te digo, el momento de la manifestación está a la puerta. El momento de los cielos abiertos está a la puerta. El momento de las señales del que te envió está a la puerta. Porque dice bien claro que Faraón se le endurecía. Él decía, yo endureceré el corazón de Faraón. Yo endureceré el corazón de Faraón. Pero debes entender que mientras más se endurezca el corazón de tus enemigos, más el Dios Todopoderoso va a mostrar, a final de cuentas, dónde están las señales del Dios que tú le sirves. Así será en el nombre de Jesús. Nuestro Dios Todopoderoso inició con nosotros y Él va a concluir, porque los planes que Él tiene para nosotros no son de mal, sino de bien. Él es que sabe el camino perfecto para nosotros. Entonces, así te digo como Moisés en este momento, analiza qué tienes en tus manos. Analiza qué es lo que Dios ha puesto, que quizás por tu desesperación tú no lo estás viendo, porque a lo mejor en tus manos tienes la salida para ese desierto. Quizás en tus manos tienes la salida para regresar a ese Egipto y manifestar el Dios que te llamó y no lo estás viendo. Revisa tus manos, revisa qué Dios ha puesto en tus manos que tú todavía no lo has identificado. Bueno, espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló Gialni José. Recuerda que esto fue una palabra de vida. Cualquier mensaje que tenga para nosotros lo puede dejar aquí en la caja de comentarios, cualquier petición de oración. O si no, puedes hacerlo vía correo electrónico
en una palabra de vida 2023 @gmail.com. Recuerda, nuestro Dios es fiel, Él permanece fiel. Nuestro Dios es fiel 100% y confiable. Dios te bendiga y te guarde. Giarny José por aquí. Bye bye.